A nombre de la comunidad de reflexión teológica Magdala, les saludo, les doy la más cordial bienvenida y por supuesto les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo, que hayan querido tomarse el tiempo para estar acá acompañándonos en una temática súper importante, creemos nosotros, y por eso hemos organizado esto, precisamente porque nosotros como comunidad queremos informarnos y queremos también que ustedes, en la medida de lo posible, también se informen de algo que seguramente en el futuro nos va a convocar enormemente. A modo de introducción, nada más muy cortito, la comunidad de reflexión teológica a todos se les entregó al entrar una hojita donde está explicado, para evitarnos tanta cosa, tanto alargue, ¿no? Pero fundamentalmente somos eso, una comunidad de reflexión teológica que pretende plantearse como un espacio de fe, dedicado a la investigación, a la reflexión, al diálogo y a la praxis cristiana solidaria, abierta y pluralista. Un área para personas que sin necesidad de pertenecer o abandonar determinadas asociaciones religiosas puedan involucrarse participando en las actividades que serán organizadas, promovidas por esta comunidad, o bien comprometiendo en lo posible encuentros mensuales o bimensuales en el quehacer que se nos dé más adelante. Y ese quehacer tiene que ver con fundamentalmente seminarios, talleres, conversatorios, lecturas comunitarias, bibliotecas circulares, cafés de crítica literaria, etc. Y en esos encuentros vamos a hacer todo lo posible por tener expositores de todas las líneas teológicas y de todas las ciencias, ojalá del comportamiento humano también, que tengan atinencia y que sirvan para ir planteándonos en este desafío que el siglo XXI ya nos está presentando. Ya vamos a cerrar la segunda década de este siglo, así que me parece que tenemos más o menos clara en alguna medida o en la medida de lo posible cuáles son los desafíos que se nos vienen. Y uno de los desafíos como país lo vamos a tener seguramente el próximo año, cuando seamos convocados a opinar con unas líneas, a opinar sobre el destino de nuestra patria en algunas áreas. Y es por eso que, a pesar de que queríamos hacer otros conversatorios y teníamos otras temáticas, dijimos no, esto es lo que hoy hay que tratar, fundamentalmente porque ya hemos estado viendo en las redes llamados, declaraciones públicas de algunos sectores de la Iglesia evangélica llamando a hacer algo, a plantearse de cierta manera. Bueno, nosotros tenemos preguntas y queremos que esas preguntas sean contestadas en la medida de lo posible, pero para eso tienen que ser planteadas primero, y para eso son estos espacios. ¿Ya? Así que hemos traído a un expositor para esto, a alguien preparado para explicarnos estos asuntos. Luego de la exposición, que va a durar algo así como 70 minutos, me parece que están planificados, hay un buen tiempo para plantear preguntas, interrogantes. Hay un micrófono preparado atrás también para que, si usted quiere, va anotando su pregunta y luego usted pide el micrófono y puede plantear su pregunta una vez que el expositor haya concluido. Fundamentalmente, lo que pretendemos es información. No solo somos cristianos, también somos ciudadanos. Y para mí el llamado a ser un buen cristiano es exactamente lo mismo que el llamado a ser un buen ciudadano también. Por lo tanto, necesito estar informado, necesito actuar en consecuencia de esa información, y para eso les hemos invitado, y repito, les agradecemos enormemente que hayan aceptado esta invitación. Voy a presentarles entonces a nuestro expositor, el señor Esteban Quirós, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, alumno del Diplomado de Estudios de las Religiones en la Pontificia Universidad Católica de Chile, metodista, ¿sí todavía? Ya. Eran unas dudas que tenía. Ha sido profesor de la Pastoral Migrante en el Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios, migración, otro tema fundamental. Y además, y entre otras cosas, el cerebro creativo y editor detrás de la página web conocida como El Otro Canuto. Visítela porque está muy, muy interesante. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, y es todo tu tiempo y todo tu espacio. Bien. Hola a todos y todas, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Un gusto estar aquí en esta tarde con ustedes para que compartamos unos minutos sobre este importante tema como es la Constitución, el derecho, el estallido social y el proceso constituyente, a la luz de una experiencia técnica, obviamente, conocimiento jurídico
y también obviamente a la luz de una reflexión cristiana abierta, digamos. Así que, como ya me presentaron, no sin poca loa, vamos a pasar de inmediato a lo que nos convoca, ¿verdad? Yo tengo aquí un PowerPoint que dice estallido social y proceso constituyente. Ya, evidentemente no podemos hablar del tema constitucional ignorando su causa, ¿no? Obviamente el tema del estallido social. Así que vamos a establecer algunos puntos previos que me gusta establecer, sobre todo cuando estamos hablando del ámbito del derecho y cuando necesariamente nos vamos a referir a la política. ¿Ya? No vamos a poder prescindir de hablar de política. Entonces, libertad de conciencia. Usted tiene completo derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que aquí se va a decir. ¿Ya? Eso debería ser así siempre, pero hay que dejarlo claro porque de repente el ambiente de iglesia uno espera como el amén, ¿no es verdad? Pero aquí vamos a tratar de entrar a un diálogo. Ya vamos a hablar directamente de política partidista, así que esto puede despertar animosidad. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, voy a tratar de criticar para ambos lados, ¿ya? Obviamente que esto no es totalmente posible. La objetividad es algo que yo quisiera tener, que usted quisiera tener, pero nadie tiene. Así que lo que hay que hacer es reconocer que somos subjetivos y vamos a tratar de ser amplios, ¿ya? Bien. Dicho esto, podemos partir. Bueno, lo primero que a mí me gusta decir, y lo voy a decir muy rápidamente, que tenemos que tener en mente al hablar de los temas legales, los temas constitucionales, de la perspectiva cristiana, ya que es obviamente que desde el punto de vista cristiano nosotros tenemos una serie de mandamientos que Dios nos da, ¿ya? Dice Jesucristo, la verdad, que el resumen es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y el segundo semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego están todos los valores morales cristianos que giran en torno a ese centro de gravedad que sería el amor. Eso yo sé que ustedes lo saben, y eso significan ciertos deberes, ¿ya? Desde el punto de vista legal, uno también tiene como un deber, una norma que te impele a actuar de una cierta manera. Y estas dos experiencias normativas, el cristianismo y el derecho, tienen elementos comunes en ese sentido. Son normas, ¿no es verdad?, que vienen desde afuera, pero no son necesariamente iguales. Ya, esto es súper importante de distinguir, porque el derecho dice que matar está mal, ya, y lo sanciona con la cárcel. El cristianismo dice también que matar está mal y lo sanciona con el juicio de Dios, ¿ya? Esos elementos son comunes, pero existen otros elementos que no necesariamente son comunes y uno tiende a confundirlos. Por ejemplo, el Evangelio nos demanda a nosotros guardar nuestra mente, ¿no es cierto? No tener malos pensamientos, por ejemplo, pensamientos de envidia, pensamientos de odio, pensamientos, qué sé yo, de celos, ¿no es verdad? Y uno, si como cristiano lo hace, está pecando, ¿ya? Desde el punto de vista jurídico yo puedo ser, al menos mentalmente, completamente celoso, completamente envidioso, ser odioso, pero si yo nunca manifiesto eso en violencia, por ejemplo, voy a ser un ciudadano modelo. ¿Ya? Eso es importante entender, que el derecho tiene un propósito mucho más modesto que los valores morales cristianos. Y el derecho a lo que apunta es a la convivencia social. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta cada vez que se va a hablar de leyes desde una perspectiva cristiana, de tratar de distinguir cuáles son los elementos del cristianismo que son exigibles a una persona que no es cristiana, ¿ya? Y eso está relacionado con el concepto de convivencia. La Constitución, el derecho, está pensado no como una herramienta de evangelización o de promoción del cristianismo o de una religión en particular, el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, etc., sino que como una herramienta de convivencia de las diversas maneras de creer o de entender. Ya con eso en mente podemos abordar mucho mejor este asunto. Bien, rápidamente, causas del estallido social.
Bueno, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos vivido de alguna manera. Hay desigualdad económica, abuso económico, un discurso de meritocracia que ha fallado, casos incontables de corrupción política, todo el tema de la emisión de boletas ideológicamente falsas, mal llamado financiamiento irregular de la política. Yo creo que eso es corrupción, esa es la palabra correcta. Ya el tema de la crisis de la institucionalidad que tenemos, la gente no confía en las instituciones, no confía en el Estado, no confía en los funcionarios públicos, no confía en el ejército, no confía en los carabineros, no confía en las iglesias. La iglesia católica, la iglesia evangélica están en una crisis de prestigio muy importante. Ya hay otras demandas relacionadas con el problema del medio ambiente, la causa mapuche, la violencia, la represión. Eso es lo previo a ¡pum!, el estallido social. Ya, entonces, para tener algunos datos, no los voy a leer todos, pero dice la CEPAL, año 2019, que el 1% de la población concentra el 26,5% de la riqueza y que un 10% concentra el 66,5%. O sea, estamos hablando de que en Chile hay riqueza, pero está en manos de muy pocas personas. Ya entonces tenemos la sensación de que tenemos un gran crecimiento económico, y es verdad, pero en manos de quién está la plata, bueno, es muy poca gente. Ya aquí los datos, ¿no es cierto? El 50% de los trabajadores chilenos ganan menos de 380.000 pesos. Ya, y 7 de cada 10 trabajadores menos de 550.000 pesos. Yo creo que en el mundo evangélico formamos la mayoría parte de ese mundo, ya, de gente muy humilde, gente de esfuerzo, que trabaja y que no gana dinero como para poder, por ejemplo, pagar una educación o una salud de cierto nivel. Ya más del 70% de los chilenos están endeudados, mucho agobio de deudas. Todos conocemos esta expresión de la bicicleta, esto de que te pagan y con eso pagas todas tus deudas, tu línea de crédito, y te vuelves a endeudar para poder vivir el mes. Esa lógica es una realidad común en Chile, ya por problemas de desigualdad y de concentración de la riqueza, como dice la escritura, amor al dinero, acumulación, en fin. Bien, tenemos tenemos un problema grave de sequía, de bajo impuesto a los ricos, alto a los pobres. Ustedes saben que en Chile quienes financian al Estado no son los ricos, sino que son los pobres. Los pobres pagamos más impuestos que los ricos. Ya, esa es una realidad chilena. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, yo siempre pongo este link, creo que debería sacarlo, pero es un link de la página que se llama CIPEL Chile, donde están los casos de SQM, Penta, Angelini, de financiamiento irregular de política, corrupción, derechamente, que los pueden investigar y pueden ver que están todos los rostros de derecha, izquierda, centro, no se salva absolutamente nadie. Ya, entonces, yo para graficar esto voy a mostrar una serie de titulares, ya, con políticos que están involucrados en esto, de derecha, izquierda. Ya, yo sé que esto puede herir algunas sensibilidades, así que no voy a decir mucho. No sé si la grabación muestra el PPT, esperemos que sí. Lo incluimos en el... Ya, lo van a incluir. Entonces yo no voy a decir nada, pero ahí van a ver ustedes de quién estamos hablando. Ahí tenemos un caso de corrupción muy conocido, fue muy importante hace algunos años, que involucra importantes actores. Ahí tenemos otro, también muy importante para algunos en el mundo evangélico. Otro partido progresista, caso SQM. El Partido Comunista también, ahí tenemos uno. Bueno, ya estoy diciendo muchos nombres. Exministro del gobierno anterior, exministro del gobierno anterior, que es el mismo que ahora. Ya, entonces, una crisis de los políticos. La gente no cree en la política. Si usted va a la calle, si un político va a una marcha, sea del sector que sea, lo funan. Ya, bueno, lo vimos ayer. No sé si vieron qué pasó. Entonces, la gente está como aburrida de la política o de los políticos. Esa es como la sensación que hay. Ya, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero estoy tratando de explicar cómo es la realidad para entender lo que está pasando. Entonces, la sensación de que todos son lo mismo, no importa quién gobierne, derecha, izquierda, son una clase política, son amigos, en el fondo se pelean, nosotros nos peleamos, pero ellos están ahí en su mundo de participación. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, puede ser más o menos cierto, pero esa es la sensación, ¿ya?, que creo que está en las calles. Entonces, aquí tenemos datos que son mucho más importantes. 8 de cada 10 chilenos perciben que los organismos públicos son corruptos o muy corruptos, ya según el Consejo para la Transparencia.
74% del país, esto antes del estallido, quién sabe cómo estamos ahora, desaprueba el Congreso Nacional. 66% desaprueba los tribunales de justicia. Y esto es muy importante, el 46,64% de los habilitados votaron en las últimas elecciones. O sea, de todos los habilitados, que no es toda la población, los habilitados, solo menos de la mitad votó para elegir al presidente de la República y a los diputados y senadores electos. O sea, estamos hablando de un problema de crisis de la institucionalidad muy, muy fuerte. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, los casos de corrupción, casos $200 millones perdidos en el ejército, en las policías 28.000 millones perdidos en carabineros. Ya los problemas de tacto político, me enteré por la prensa, levántese más temprano, todos los chilenos tienen 2 casas, Chile es un oasis, sueldo reguleque, etcétera, toda la sensación de abuso que dejan los casos de corrupción empresarial, caso farmacia, caso pollo, ahora salió de las salmoneras hace unos días, caso Confort, alza del TAC, los supermercados, la alza de la luz, las ISAPRE, las utilidades de la AFP, el Transantiago, ahora le cambiaron el nombre, se llama Red Cesantía Ilustrada, en fin, un hervidero de frustraciones, un hervidero de quejas que explotó hace 2 meses, ¿ya? El tema de la reivindicación mapuche, una de las banderas que más ha flameado, ¿ya?, en este periodo. La sequía, que estamos bajo la mayor sequía y hay empresas que tienen muchos derechos de agua, se lo están quitando a las comunidades, zonas de sacrificio, Puchuncaví, en fin, una deslegitimación del sistema. Ya la gente bueno, está mal escrito, deslegitimización del sistema. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Deslegitimación? Ah, está bien. Bueno, estoy un poquito nervioso, perdón. Entonces, cuando el sistema político, el sistema jurídico no responde a las expectativas de la gente, produce una falta de legitimidad, Y al producir eso, produce obviamente frustración, rabia y desobediencia. Porque entonces eso es lo que explica la violencia. Tenemos una crisis en que la gente no está respetando las autoridades porque siente que las autoridades no lo respetan. ¿Se entiende? O sea, la autoridad me exige que tenga un comportamiento moral, pero ellos, esa es la situación en la que están. Ya, y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la reivindicación, es decir, entonces necesitamos relegitimar, rehacer el sistema político. Entonces viene la demanda por el cambio de la Constitución, que es una demanda ciudadana ya de harto tiempo y que básicamente se tomó la agenda con motivo de este proceso. Ya rápidamente se empezaron a generar cabildos. Los cabildos son una instancia de deliberación que son propios de la historia chilena y la historia desde la conquista, porque se utilizaban así como formas de reunirse el pueblo para deliberar por sus intereses. Ya así se produjo la independencia, con un cabildo abierto. ¿Ya? En fin, entonces rápidamente la política reacciona hablando de vamos a coger esta idea de la nueva constitución. Ya está el ministro Blumel diciéndole, y ahí está el famoso acuerdo nocturno que nos levantamos y wow, había un acuerdo transversal de derecha a izquierda. Ahí está Renovación Nacional, la UDI, miembros del Frente Amplio, no del Frente Amplio en sí, etcétera, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, todo el espectro político se puso de acuerdo para un cambio de la Constitución. ¿Ah? O casi todo, ¿ya? Pero al menos una cosa muy transversal, ya concedamos ese punto. Bien, entonces ahí viene la pregunta obvia, la pregunta del desconfiado, que es necesario tener desconfianza en la vida. Pues sí. ¿Es este estallido social se soluciona con el problema constitucional? La Constitución va a ser, ya cambiamos la Constitución, esta es la nueva Constitución. A partir de mañana se terminan las listas de espera, cambian el sistema de FP realmente, se acaba el problema del saqueo del agua y la sequía. ¿Va a traer renovación o nos están vendiendo gato por liebre, nos están haciendo un proceso largo en que estamos dilatando el asunto? Es una excelente pregunta, ¿ya? Y yo voy a tratar de responder a eso. Sí, yo podría pasar mi constitución. Muchas gracias. Diciendo que sí es un problema constitucional, ¿ya?
Porque la Constitución es la que le da legitimidad al orden social. Entonces, de alguna manera, cuando el Estado de Derecho se deslegitima, es necesario volver a hacerlo legítimo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a partir de un proceso participativo en el que yo siento que soy parte del sistema. Ya se dice que la Constitución es un contrato social. Entonces, cuando hay una situación de crisis, se acude a una renovación del pacto social para efectos de que yo pueda obedecer al mismo. No sé si me estoy explicando. Bien, define el sistema político, define los candados del sistema actual que impiden su modificación. Ya define las particularidades de nuestro sistema económico, define las bases de la institucionalidad, define los derechos de las personas. La gente afuera está reclamando por sus derechos y la Constitución es la que establece los derechos de las personas. Y por supuesto hay cosas que la Constitución dice y otras que no dice y que podría decir y que generarían un cambio en cómo funciona la institucionalidad del país. Bien, entonces, en términos, me gusta este ejemplo siempre, la Constitución es una cancha. ¿Ya? En este momento la gente siente que la cancha hay un arco, el de los pobres, por ejemplo, que es mucho más ancho que el arco de los ricos, por poner una idea, ¿no? Que la cancha está mal rayada. No sé si me explico. Y lo que nos permite hacer la Constitución es rayar la cancha a nosotros. Esa es la idea que está detrás de la Constitución. Por eso es importante que sea un proceso participativo de elaboración de la misma. Porque si yo soy parte del que hizo la cancha, tengo más legitimidad para decir, la respeto. No sé si me explico. Ahora, obviamente, que la cancha es solo la cancha. ¿Ya? Podemos tener una cancha espectacular, pero tener los jugadores más malos del mundo. Y obviamente no vamos a jugar un buen partido de la democracia y del bienestar si no tenemos buenos jugadores. Ahora, podemos tener a Messi y a Cristiano Ronaldo jugando, pero sin cancha posiblemente no va a ser tan buena, no va a ser un buen partido porque va a tener discusión de cuándo se pasó, no sé si me explico. La cancha es un requisito para jugar bien el partido, pero no es obviamente lo único que necesitamos. Necesitamos más cosas. ¿Y qué son los buenos jugadores? Bueno, buenos políticos, buenas leyes, buenas políticas públicas, ambiente de cordialidad, ambiente de respeto, ambiente de diálogo, ¿ya? Y bueno, ahí pueden cumplir los cristianos, ya ser más dialogantes. Aunque creo que los cristianos somos el ejemplo de no muy dialogantes. Pero bueno, aquí estamos tratando de dar cara con eso. Entonces, en la metáfora del despertar, si la Constitución es como sacar un pie, cambiar la Constitución es sacar un pie de la cama para poder levantarse. Pero si no está el otro pie de la justicia, del cambio de las leyes, obviamente no te va a levantar. Ya, pero cine tampoco. Ya, bueno, en fin. Bien, entonces ahí lo que les decía, la Constitución es un contrato social. Entonces, si yo hago un contrato con mi hermano acá, obviamente él se va a sentir vinculado, yo me voy a sentir vinculado, pero la hermana acá no se va a sentir vinculada al contrato si ella no participa del mismo. Cuando si todos participamos en la elaboración del mismo, lo respetamos más. Ya, eso es parte de una filosofía, que es la filosofía vencedora en el mundo occidental, de donde están estos tres autores, Locke, Rousseau y Hobbes. Por cierto que ellos, bueno, de Rousseau después se vuelve católico, pero los tres son protestantes, ¿ya? O beben de una cultura eminentemente protestante, muy, de hecho, reformada, muy calvinista en su manera de ver. Bueno, no sé si alguien es presbiteriano acá, no sé, pero los presbiterianos tienen como un sistema democrático de funcionamiento de su iglesia, no sé cómo funciona su iglesia, pero de ahí viene toda esa tradición de la democracia, de la deliberación. Lo pueden leer, el libro es muy interesante que me gusta recomendar, como estamos hablando de una comunidad de reflexión teológica, ya, Reforma Protestante y Estado Moderno de José Álvarez Capellochipi, un español, muy buen libro, y Reforma e Ilustración, los teólogos que construyeron la modernidad, y ahí habla del origen del Estado moderno en su vinculación con el protestantismo, la teología. Pero bien, esa no es nuestra materia, solo le hago la publicidad a ese texto. Me van a dar una pequeña innovación. Bien, entonces la idea de las constituciones, ¿no es cierto?, es este elemento participativo. No sé si han visto, esta es una imagen, no sé si es la real, pero es como una constitución de Estados Unidos. Este famoso nosotros el pueblo, el we the people, ya mi inglés no es muy bueno, we the people, nosotros la gente, nosotros el pueblo de
de los Estados Unidos hemos acordado lo siguiente, esta es nuestra constitución, empieza Estados Unidos. Eso es una constitución, es nosotros la gente. Hemos acordado, tenemos estas convicciones. Ya todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en fin, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la búsqueda de la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está buscando se busca con la Constitución y lo que se busca con la Asamblea Constituyente. Ya, nosotros en Chile hemos tenido 10 constituciones, ya hay un periodo histórico que le llaman de los ensayos constitucionales, que es un periodo post-revolucionario, post-guerra de independencia, en que se hicieron muchas constituciones que fracasaron porque el Estado estaba recién naciendo, cuajando. Y tenemos 3 constituciones que han durado más y que son las más significativas. La Constitución de Portales, presidente Prieto en ese tiempo, 1833, ya luego de una guerra civil se redactó esta constitución, pero no fue con el We the People, fue una constitución autoritaria. Luego la Constitución de Alessandria del año 25, que fue aprobada por plebiscito, es como la más democrática que hemos tenido. Es muy importante para nosotros los evangélicos porque separa la iglesia del Estado y permite básicamente que los evangélicos podamos ser evangélicos abiertamente por la calle y tener nuestras iglesias sin taparlas con un muro como era antes, y consolida las reformas laicas que otorgaron por fin derecho al matrimonio a los evangélicos, derecho a ser enterrados en un cementerio y no ser tirados al Cerro Santa Lucía, a los basurales básicamente, porque no éramos católicos. Básicamente separa la iglesia del Estado, seculariza el Estado y permite la libertad de conciencia religiosa de los evangélicos. Entonces es una constitución muy significativa. Y luego tenemos la constitución de Pinochet del año 80, que se produce luego un golpe de Estado, bombardean la moneda, cierran el Congreso, persiguen a sus enemigos políticos, los matan, los violan, los torturan o los mandan al exilio, y se crea una comisión, a dedo, se atribuye el poder constituyente y crean la constitución que tenemos actualmente, que es la constitución de 1980. Ya esas son nuestra pequeña historia constitucional. No fue un We the People. ¿Ya? Y esta constitución obviamente no es neutral, contiene pensamiento, contiene ideología. Y contiene una ideología que se llama neoliberal, en el ámbito económico. ¿Ya? Yo no estoy usando ideología en un sentido negativo. ¿Ya? Muchas veces dicen, ay, como ideología, como esta tontera que la gente cree. No, estoy utilizando ideología como una manera de pensar, una manera de comprender el mundo. Y todas las personas tenemos ideología. El cristianismo tiene ideología. La ideología de la existencia de Dios, una visión teísta, la ideología del amor al prójimo. Al menos eso debería ser el cristianismo, de acuerdo con la escritura. Entonces, todos tenemos forma de pensar. Bueno, la Constitución tiene una forma de pensar, que es, en materia económica, neoliberalismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que defiende el neoliberalismo? Bueno, la privatización de los servicios públicos. Tenemos el agua privatizada, la luz privatizada, pertenece a empresas españolas, empresas extranjeras. La eliminación de las empresas estatales. Cuando se creó esta constitución, se vendieron, casi regalaron las empresas estatales. Por ejemplo, la Telefónica, la Entel, SQM, la Sociedad Química y Minera, era una empresa estatal. Actualmente factura miles de millones de pesos a un señor que era pariente del que crea la Constitución y el que emitió las boletas falsas. Bueno, otra historia. El neoliberalismo propone que hay que disminuir los impuestos a los más ricos lo más posible, con la idea de que si ellos tienen más dinero, o sea, si el señor Polman tiene más dinero, tiene más posibilidades de gastarlo en inversión, y si invierte genera empresas, y esas empresas contratan gente, y al contratar gente se genera empleo. Entonces proponen siempre la disminución de los impuestos a los más ricos. Es su manera de pensar. ¿Usted puede estar de acuerdo con eso? No. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. No creo que genere ese efecto o sea el único camino para generar crecimiento, desarrollo, economía, en fin. Bueno, cada uno puede elegir, pero esto propone el neoliberalismo: la eliminación de la regulación de los mercados, la mínima intervención del Estado, privatización de los bienes comunes, privatizar el agua, privatizar la luz, privatizar las carreteras, el famoso TAG. Todo eso es un derivado del pensamiento neoliberal. Ya hay una protección extrema de la propiedad por sobre otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación están condicionados a la protección de la propiedad en nuestra Constitución.
Entonces, eliminar los derechos y entregarlos al mercado. Básicamente, tú accedes a derechos sociales solo si puedes pagar a ellos. Eso es la forma de pensar que está en nuestra constitución política. Bien, ahí están los ideólogos de esto. Está el señor Milton Friedman, Friedrich von Hayek. Ustedes los pueden googlear, leer, estudienlos. Quizás les crean, quizás no. Es asunto suyo. Un documental muy interesante, Chicago Boys, ¿ya? Que cuenta cómo se hizo este proceso. Bien, entonces nuestra Constitución incluye esta noción que llamamos principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Estado no interviene en la economía, sino que deja que los privados actúen, y el Estado solo interviene cuando los privados fallan o cuando no quieren participar de un determinado mercado activo. Ejemplo, en nuestro sistema de salud, ¿qué es lo que usted tiene? Tiene derecho a elegir entre las ISAPRES de acuerdo con el dinero que usted puede aportar, y si no puede, se va a FONASA. O sea, el Estado dice, la salud es un negocio, y básicamente va a acceder a ella, o sea, lo van a ofrecer los privados, usted va a acceder a ella pudiendo pagar, y si no puede, bueno, ahí el Estado subsidiariamente tiene el sistema de FONASA. ¿Me explico? Las AFP, en Chile las AFPs son empresas, de hecho son sociedades anónimas. Ya es un sistema privado de previsión. Ya la mayoría de los países del mundo no los tiene así, son instituciones estatales que se encargan de la previsión. Pero acá el pensamiento, si lo pueden hacer los privados, si pueden hacer un negocio de esto, que lo hagan, y el Estado solo subsidiariamente va a intervenir. Y así pasa con la educación universitaria, con la educación básica, media, en fin. Son los particulares y el Estado subsidiariamente interviene en esas actividades. ¿Me estoy explicando, verdad? Bien. Este principio aparece no explícitamente, pero a partir del artículo 1, artículo 19, 24 me parece, 22, entre 21 y 24. La idea del principio de subsidiariedad, y que es base de todo nuestro sistema económico y político. Bien, bueno, aquí les decía, el derecho a la protección a la salud está reconocido, pero sin acción de protección. O sea, usted lee la Constitución, están de moda comprar Constitución, la gente está comprando, entonces usted ha roto mi Constitución, pero es porque la uso harto ya. Artículo 19, usted tiene derecho a la salud. Bonito, sí tenemos derecho a la salud a nivel de la Constitución, pero usted va al artículo 20. El artículo 20 dice que se va a conceder el famoso recurso de protección o acción de protección a algunos derechos. Y respecto del derecho a la salud, no lo concede. Solo concede respecto al inciso final, que es a elegir tu salud. Entonces, ¿qué es lo que hace? No existe en realidad en nuestra Constitución una protección efectiva del derecho a la salud, sino solamente a elegir tu salud. ¿Me explico? También pasa lo mismo con el derecho a la educación, artículo 19, número 10. ¿Tengo derecho a la educación de acuerdo con la Constitución? Sí. ¿De acuerdo con el artículo 20, que es el que te provee un recurso de protección para tu derecho a la educación? No. ¿Me explico? Eso aparece en nuestra Constitución política. Dice aquí también, manifestaciones del pensamiento neoliberal subsidiario. Para crear una empresa estatal, por ejemplo, tenemos el litio. El litio es muy importante porque todas las empresas que producen celulares y baterías y toda la revolución tecnológica está pidiendo litio. Chile tiene la reserva más grande del mundo de litio. Queremos hacer una empresa estatal para que tome el litio, lo extraiga y produzcamos nosotros las baterías o vendamos nosotros las baterías. Pero la Constitución dice que para crear una empresa estatal se requiere una ley de quórum calificado, o sea, una ley con una mayoría mayor que las leyes simples. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una forma de pensar la economía en la que el Estado no debe intervenir. Lo mismo pasa con las leyes de seguridad social. Queremos crear una ley de seguridad social. Llega, por ejemplo, un diputado y dice, quiero hacer una ley de seguridad social, ley de quórum calificado, o incluso, si involucra presupuesto, solo a iniciativa del presidente de la República. No se puede hacer. Nosotros le decimos a nuestros diputados, oiga, usted es diputado, lleva tantos años de diputado, ¿por qué no ha hecho una ley, por ejemplo, para condonar el CAE? No pueden. Porque la Constitución no se lo permite, solo se lo permite el presidente de la República. ¿Me explico? Entonces la Constitución es muy relevante para la modificación
de los problemas sociales que estamos teniendo y que están relacionados con las demandas del estallido social. Bien. Ay, perdón. Bien, otros elementos que trata nuestra Constitución y que son muy relevantes es los poderes del Estado y su separación. No es que existe el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Poder Legislativo, el Congreso, en parte también el Presidente, y el Poder Judicial, que son los tribunales, los que crean las leyes, los que ejecutan las leyes y los que juzgan cuando no se aplican las leyes. Básicamente como esa idea. De acuerdo con el derecho dominante, digamos, la mejor manera para evitar que ese Estado se corrompa es que estos tres poderes estén separados. ¿Han escuchado hablar de la separación de poderes? Bien, nuestra Constitución establece evidentemente esa separación, pero también atenúa un poco esa separación. Se supone que deberían estar así, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, artículo 78, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados ¿por quién? Por el Presidente de la República. ¿Quién los elige de una nómina, ¿no es cierto?, que propone la Corte con acuerdo de quién? Del Senado. Entonces, por ejemplo, caso de emisión de boletas falsas. Tenemos un señor político, un senador, que emitió una boleta ideológicamente falsa. Y supongamos que nosotros estamos muy enojados y nos organizamos y decimos la corrupción es abominación al Señor, hagamos una ley para sancionar con 40 años de prisión al que emita la boleta ideológicamente falsa. Muy buena iniciativa, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién aplica esa pena? Un juez. ¿Y quién nombró al juez? El senador que está siendo perseguido. Entonces nosotros tenemos en la Constitución un elemento que está relacionado con el problema de la corrupción. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es decir, quizás es sabio que el presidente y el Senado nombre a un juez de la República, tan importante como un juez de la Corte Suprema. Quizás puede ser, pero sí está vinculado con el problema de la corrupción. Ya lo mismo pasa con los nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Tres designados por el presidente, 4 elegidos por el Congreso. Son ellos mismos los que eligen a quienes tienen que fiscalizar y sancionar. Nombramiento del fiscal nacional, el jefe de todos los fiscales, o sea, el jefe de los que persiguen el delito. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo designa? El presidente de la República. ¿Por propuesta de quién? De la Corte Suprema. ¿Con acuerdo de quién? Del Senado. Entonces, yo aquí tengo, esta es una imagen pantallazo que yo saqué. No sé si alguien vio esta intervención, ¿sí la vieron? Bien. Está el señor ex fiscal Guajardo, que él estaba a cargo del caso SQM Penta, y dice estas palabras, me gusta citarlo para que no me demanden a mí, sino que él. Dice que cuando se produjo esto, dice, pasó que la clase política completa se puso de acuerdo para que no pasara nada, y se pusieron de acuerdo para elegir a un fiscal nacional que le diera garantías de que eso no se fuera a investigar. Y en eso estuvieron de acuerdo los senadores aquí presentes. Aquí tenemos un senador de derecha y de izquierda para que sea bien neutral. Y ellos no le respondieron nada. Esta la grabación, esto fue me parece que en el 9. ¿Ah? Bueno, en algún canal de televisión abierta. Entonces, ¿de dónde salió eso? Bueno, de la Constitución. Entonces, la Constitución es muy relevante para los problemas del estallido social. Bien, tenemos temas con que tenemos un régimen hiperpresidencialista, el presidente tiene muchísimas facultades, es el máximo legislador, tiene la iniciativa exclusiva de las leyes más importantes relacionadas con el presupuesto, relacionadas con la seguridad social, las urgencias en el Congreso. A veces uno presenta un proyecto de ley, está súper bonito, pero mientras el presidente no le ponga urgencia o le ponga urgencia a otras cosas, no se va a tramitar. ¿Y eso quién lo decide? La Constitución. Con el tema de las reelecciones, decimos, tenemos los mismos políticos por 50 años. Bueno, ¿quién decide si el límite de las reelecciones? La Constitución. Entonces, el proceso constitucional lo que le permite a la ciudadanía es rayarle la cancha a quienes no rayan la cancha todo el resto del año. No sé si me estoy explicando. Y por eso es importante para el estallido social el cambio constitucional. Más ejemplos. Tenemos el proyecto de ley de 40 horas.
un proyecto de ley que existe, o sea, el régimen de 40 horas es la demanda histórica del sindicalismo mundial. En Estados Unidos tienen 40 horas, en Australia tienen 40 horas, en Inglaterra, en países del primer mundo 40 horas. Nosotros tenemos 45 horas de trabajo semanales. ¿Qué dice el presidente? Voy a ir al Tribunal Constitucional porque considero que es inconstitucional este proyecto. ¿Por qué? Porque él dice que afecta al presupuesto y él tiene la iniciativa exclusiva del presupuesto. ¿Por qué? Por la Constitución. Ya en algún momento nosotros todos hemos tenido un problema en el retail, que compramos algo en el Líder, en el Jumbo, qué sé yo, y nos sale malo. Vamos al CERNAC y el CERNAC no hace, o uno queda con la sensación de que no hace nada. Se hace un proyecto de ley para reformar el CERNAC por fin, para darle garra y dientes para que pueda sancionar a los grandes empresarios del abuso que nos cometen. Se hizo la ley, se aprobó, la derecha y la izquierda estuvieron de acuerdo. Llegaron unos empresarios, presentaron una indicación, una sugerencia ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, como de acuerdo con la Constitución, tiene facultades preventivas para revisar las leyes, declaró inconstitucional la reforma del CERNAC. ¿Se entiende? Entonces la Constitución está extremadamente relacionada con los problemas sociales. Aquí tenemos el tema del lucro en las universidades. Las universidades, todos sabemos la proliferación de universidades privadas, muchas de ellas no de muy buena calidad, muchas de ellas que ofrecen sueños que muchas veces no se cumplen a través de, carreras que te venden a crédito. No sé si alguno, veo que hay estos jóvenes, alguno está estudiando una carrera, está endeudado, tiene crédito con aval del Estado, crédito Corfo, crédito por un banco. Bueno, esos sistemas de financiamiento que son pensados de una mirada subsidiaria, o sea, si quieres educación, págatela tú, y si no tienes plata, bueno, endeúdate, en virtud del cual nosotros estamos saliendo de la universidad con una deuda millonaria, una casa. Lo que está detrás de ello es un lucrativo negocio de la educación en Chile. El año 2011, el movimiento de los estudiantes salieron a marchar para pedir que se frene el lucro de la educación. Hubo un gobierno que presentó el proyecto de ley para reformar la Constitución, para que por fin la educación, o sea, reformar las leyes, digamos, para que por fin no haya lucro en la educación. Vino el Tribunal Constitucional y declaró inconstitucional la reforma. ¿Por qué? ¿Interpretando qué? La Constitución. Entonces, ¿es relevante la Constitución para esto? Pero por supuesto que sí. Tenemos el problema de la titularidad sindical. Se hizo un proyecto de ley para fortalecer por fin los sindicatos, para que estén unidos, fortalecidos, para poder negociar con los empresarios. Vino el Tribunal Constitucional y declaró inconstitucional la titularidad sindical, porque permite la división de los sindicatos, que es la estrategia número 1 de un gran empresario para debilitar el poder negociador de los trabajadores. Entonces, tenemos que la Constitución es muy importante para los efectos del estallido social. Obviamente, las cosas que la Constitución no dice, podría decir, por ejemplo, la ausencia, si ustedes la leen, de los pueblos originarios. Tenemos una guerra de 500 años encima con el pueblo mapuche. En este momento la tensión en el sur, el centro sur, es muy grande con el pueblo mapuche. Nuestra Constitución hace como si no existiera. Tenemos la oportunidad de buscar un camino constitucional para su reconocimiento. El tema de la descentralización, no sé quién será de regiones acá, pero en nuestro sistema político Santiago es Chile. No sé si ustedes lo perciben así, yo al menos lo percibo. ¿Quién puede decidir eso? La Constitución política. Ya, por ejemplo, la promoción de la ciencia, la promoción del desarrollo tecnológico, quizá el único camino para el desarrollo real. Nosotros tenemos un modelo económico de crecimiento, pero que es extractivista, ¿ya? Que es el problema latinoamericano. Nosotros tenemos cobre, sacamos cobre, lo vendemos a los chinos, y los chinos producen tecnología y nos venden el Huawei a nosotros con nuestro cobre. Hay un modelo de desarrollo que podemos abordar a partir de la Constitución. En fin, la promoción de la cultura, etcétera, etcétera. Bien, entonces, como ejemplo, hay una página en Facebook, en Instagram, que se llama Hermosa Constitución. Yo no sé quiénes son, pero sí investigué estas publicaciones que ellos hicieron, que son correctas, ¿ya? En eso podemos confiar. Y cita constituciones del mundo que dicen cosas que podría decir nuestra Constitución. Por ejemplo, la Constitución de Inglaterra, un país que, perdónenme la expresión, no es nada de comunista o de, no sé, chavista, dice
El secretario de Estado debe seguir promoviendo un servicio de salud integral diseñado para garantizar la mejora en A, la salud física y mental de las personas de Inglaterra, y B, la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Aquí, ojo, la Constitución de Inglaterra dice: los servicios prestados de esta manera deben ser gratuitos, excepto en la medida en que la realización y recuperación de los cargos esté expresamente prevista por o bajo cualquier promulgación, siempre que se apruebe. O sea, en Inglaterra la salud por regla general es gratis, salvo que haya una que no sea gratis. En nuestro derecho es por regla general pagada, salvo que el juez diga que es gratis. ¿Me explico? O sea, la Constitución decide esas cosas. España: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Nuestra Constitución sobre la vivienda no dice absolutamente nada. Ustedes han visto el tema de la precarización de la vivienda, o sea, los departamentos que se están construyendo en Chile son cada vez más pequeños. Ya yo viví en uno en Estación Central y considero que si seguimos disminuyendo, eso va contra la dignidad de las personas. Yo no sé si alguno ha comprado ahí o vive ahí. El espacio es realmente muy pequeño y eso está relacionado con una regulación que se llama la regulación municipal, por cierto, y también con la ley de urbanismo y construcciones. ¿Y a qué está sujeto eso? A la Constitución. Si la Constitución habla de vivienda digna, tenemos muchas más posibilidades de frenar proyectos de esa naturaleza. Y eso está relacionado con la protección de la familia, pues obviamente. La famosa familia de la que tanto hablamos. ¿Cómo podemos hablar de protección de la familia si la familia viven 5 personas en un departamento de 4x3? No sé si me explico. Eso es muy relevante. Bien, Portugal. La creación y la investigación científica, así como la innovación tecnológica, serán incentivadas y apoyadas por el Estado como forma de asegurar la respectiva libertad y autonomía al esfuerzo de la competitividad y la articulación entre las instituciones científicas y las empresas. Nuestra Constitución tiene un parrafito muy cortito sobre eso. El Estado pensado como la promoción de la tecnología, la innovación, el conocimiento. Estamos retrasados con eso. Compramos teléfonos avanzados, pero no los producimos. Finlandia: las personas son iguales ante la ley. No se puede sin motivo admisible otorgar tratamiento desigual a persona alguna por la razón de su sexo, edad, origen, idioma, religión, convicciones, opiniones, estado de salud, minusvalidez u otro motivo. Se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres en la actividad social y en la vida laboral, especialmente al determinarse la remuneración y demás condiciones de la relación de servicio. En Chile tenemos el problema de la brecha salarial, hombres y mujeres que trabajan en lo mismo y no obstante las mujeres ganan menos. ¿Nuestra Constitución qué dice sobre eso? Nada. ¿Tenemos la oportunidad ahora de que diga algo? Sí. ¿Puede usted estar en desacuerdo o de acuerdo con eso? Sí, pero lo podemos discutir. No sé si me explico. Bueno, para aquí la Confederación Suiza, defendiendo el derecho a la enseñanza musical, muy importante. El deporte, el fomentar el deporte, en serio, Chile no tiene una mención específica sobre el deporte. Suiza, una potencia en muchas materias deportivas. Portugal, la protección de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestra constitución política es relevante para solucionar algunos aspectos, los aspectos principales del estallido social. Ahora, nuestra constitución, bajo sus reglas normales de los últimos 30 años, es muy difícil de modificar. Ya yo tengo aquí una cita del autor de la constitución, el señor Jaime Guzmán, que era un católico de Opus Dei, fundador de la UDI. Dice esta frase en el 79: si llegan a gobernar los adversarios, se ven constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. El autor de la Constitución está reconociendo que creó una Constitución cuya cancha está cerrada para no hacer modificaciones de su forma de pensamiento económico, político y social. Ya eso lo está diciendo directamente. Entonces, tenemos este sistema de modificaciones que sí, para poder modificarlas se requieren acuerdos en los aspectos más importantes de 2/3 para poder modificarla. O sea,
Si no hay acuerdo de 2/3, permanece la Constitución tal como está. Entonces, ese cierre es el que ha impedido también que en estos 30 años se pueda modificar la Constitución con mayor facilidad. Bueno, eso ya lo saltamos porque se hizo una reforma ahora para iniciar un nuevo proceso constitucional. Así que no vamos a hablar tanto de eso. Tenía otro candado, el sistema binominal, que se eliminó, aunque sigue vigente en el Senado, que era un sistema pensado para que la derecha y la izquierda clásica chilena empataran siempre en las elecciones. ¿Ya? Para que uno se pusiera sobre el otro tenía que doblar al opositor. Entonces era el empate técnico permanente. Y el sistema preventivo que tiene el Tribunal Constitucional del que ya hablamos. Bien, en el año 2005 se hicieron una serie de reformas. Ahí está el señor Ricardo Lagos. Dice el textual: Chile cuenta ahora con una constitución que ya no nos divide, sino que es un piso constitucional compartido. Esto dijo Ricardo Lagos en el año 2005. Ahora, ¿qué dijo el señor ex ministro Chadwick, en ese tiempo senador? Lo rebate y dice: por muy importante que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la constitución del 80. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva constitución se requiere un proceso constituyente originario, no un proceso de reforma. En la actualidad, obviamente que el señor Chadwick y sus amigos, el señor Lagos y sus amigos tienen la postura cambiada. La mayoría está diciendo: no, en el 2005 la cambiamos y ahora... Y otros dicen: no, en el 2005 no. Pero me explico, cuando se hizo la reforma, esa discusión era así y ahora está al revés porque hay conveniencia en eso. No sé si me explico, eso tratando de... Y bueno, todos sabemos que nuestro expresidente Lagos fue el que creó el CAE, fue el que concesionó las carreteras, el sistema TAG, eliminación de la sanción penal de la colusión, el Transantiago, que es un sistema privado de transporte, licitaciones, concesiones como el idioma de Ricardo Lagos. Entonces, obvio que él es continuador de la Constitución del 80. Bien, entonces, ahí está el tema de la Constitución en blanco. Es una constitución de pánico. Viene el peligro con el cambio constitucional. Ahí yo le puse algunos símbolos, cuando no tiene un ánimo de aterrar, sino que decir, bueno, se lo van a tomar como la extrema derecha, los neonazis, se lo va a tomar el Partido Comunista, y Stalin, y Lenin, y Mao Zedong, no sé. Y ahí, ¿no es cierto?, está el MIR, ¿no es cierto?, y arriba está la versión extremista de derecha, que sería Patria y Libertad. O el mundo liberal, el mundo conservador. Esa es la bandera del Vaticano, no sé si lo vi. Se la van a tomar de alguna manera y vamos a promover un caos social. Esa es una muy buena pregunta. Y yo vengo a responder que no. Primero, la Constitución, el cambio constitucional no es en blanco. No es verdad que es en blanco. Tiene un límite. Si ustedes leen la reforma que se hizo, tiene límite en que Chile tiene que seguir siendo una república democrática y tiene limitación en los tratados internacionales de derechos humanos. Y por lo tanto, nadie va a poder poner en la Constitución: vamos a meter a los judíos, a los polacos, a los homosexuales y a los comunistas en un campo de concentración y los vamos a quemar en un horno como hicieron los nazis. O no va a aparecer un señor como Stalin y va a poder perseguir la iglesia ortodoxa rusa como se hizo en Rusia. O no van a poder, digamos, los ultramontanos, la doctrina católica que sostiene que los gobiernos civiles están sujetos a la jurisdicción del Papa y por lo tanto tienen que obedecer a la única Santa Iglesia Católica. Eso no puede pasar porque está limitada nuestra proceso constituyente y en realidad el poder constituyente está limitado por los derechos fundamentales, los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por ese lado hay que estar tranquilo. Hay un proceso que está sujeto a una tradición constitucional chilena, occidental, latinoamericana, y la gente afuera básicamente está marchando para que se protejan sus derechos humanos y no está marchando para que se los violen. Entonces hay que estar tranquilo con eso porque no va a pasar de esa manera. Y además, si participamos, todavía menor. O sea, si uno tiene un miedo de que su adversario diga algo bueno, uno tiene la posibilidad también de plantearlo y llegar a un acuerdo. Si esa es la idea. La Constitución es una casa común y todos debemos participar de ella.
Bien, aquí yo tengo un ejemplo que me gusta dar. Lo saqué de una noticia del The Clinic que se viralizó un poquito después del acuerdo. Que esta noticia es del 2013. Ya, en el 2013, en ese entonces, la candidata Bachelet estaba hablando del cambio de la Constitución, ya recogiendo lo que habían dicho la calle el año 2011. Y apareció una noticia, esto es un diario cristiano que se llama, noticiacristiana.com, no sé si conocen esa página. Con el respeto que se merece, creo que no es muy precisa la mayoría de las cosas que expresa, ¿ya? Aunque, bueno, me han publicado a mí algunos artículos. Pero bueno, ahí sí eran precisos. Los evangélicos sabemos lo que significa la marca AC en el voto. AC no significa asamblea constituyente, significa anticristiano. Obviamente, queridos hermanos, hermanas, no tenemos una bola de cristal para decir esto es lo que va a pasar con el proceso constitucional. Nadie tiene una bola de cristal. Ya, pero esta publicación que es del 2013 estaba pensando en el cambio constitucional que quería hacer la señora Bachelet. ¿Ya? Ella hizo una serie de cabildos que no fueron tan participativos, pero hubo participación. También había una oportunidad de participar en internet. Yo en ese tiempo participé por internet, no me di el trabajo de ir, pero participé. Y puse una serie de ideas que estaban relacionadas obviamente con el campo de algo que me interesa, que es la libertad religiosa, obviamente, también la justicia social. Puse harta idea y me recogieron una. ¿Ya? Es bien autorreferente esto, pero ¿para qué estoy tratando de hacer esto? Para que vean que lo que ustedes tienen que hacer como ciudadanos, como personas, es participar sin miedo. Entonces yo puse ahí que se garantice la libertad de conciencia, que existe un trato igualitario entre todas las confesiones religiosas. Lo puse en internet, no me demoré nada, pum, lo mandé. Y se confeccionó un libro con las ideas principales del proceso constituyente hecho por ese gobierno y la recogieron y la pusieron ahí. ¿Me explico? O sea, no tienen que tener miedo, tienen que participar con sus ideas. ¿Ya? Y ahí le quiero mostrar proceso de constitución, de cambio de la constitución de Michelle Bachelet de marzo del año 2018. ¿Qué pone su proceso? La señora Bachelet, que es como pintada en ciertos sectores como que el monstruo de la antilibertad de religión, no sé si lo perciben ustedes así o lo creen así o lo han escuchado, al menos. Ya artículo 9, o sea, el 19 número 9 de su proyecto dice: la libertad y objeción de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio en culto estarán exentos de toda clase de contribución. Eso dice, por ejemplo, el proyecto constitucional de Bachelet, lo que demuestra que las noticias que estaban poniendo el 2013 respecto de su proyecto eran basadas en el pánico, en una perspectiva poco de mala fe, yo diría incluso. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes analizan este artículo propuesto por ella y lo comparan con esta constitución, este artículo protege de una manera todavía más intensa la libertad de religión que la constitución actual. Porque establece, por ejemplo, la objeción de conciencia. Aquí no aparece. Acá aparece que el ejercicio de la libertad de conciencia tiene como límite la moral y el orden público. Acá lo eliminan. O sea, todavía más amplio el derecho a la libertad de conciencia. Entonces, hay, creo que mala fe en algunas personas, en algunas otras simplemente están asustadas, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que tratar de combatir. Bueno, incluso mucho más importante que eso, la libertad de conciencia, por ejemplo, está establecido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, desde ya el acuerdo constitucional establece que no se pueden tocar esos derechos en el proceso constituyente. Entonces hay que estar tranquilo. Entonces, ¿qué creo que no deberíamos hacer? Bueno, tener miedo, no participar, o participar movidos por el miedo. Tenemos que participar movidos por el estallido social, el amor al prójimo que está sufriendo, que está haciendo un bingo para pagar la salud de su mamá que tiene cáncer. Tenemos que pensar en nuestro hermano, hermana,
que salió al mundo laboral con una carrera en la que está ganando 400.000 pesos y salió a vivir con una deuda de educación equivalente al precio de una casa. Tenemos que pensar en nuestros abuelos que van a nuestras iglesias, que están recibiendo una pensión de 150.000 pesos que no alcanza para los remedios, porque le entregamos a una serie de empresas la previsión social. ¿Me explico? También, si somos cristianos, no tenemos que participar como un mero gremio que busca sus propios intereses. ¿Ya? Nosotros, todas las asociaciones gremiales buscan sus propios intereses y nosotros como cristianos tenemos que buscar nuestros intereses. Sí, nos gusta que se respete nuestra libertad de conciencia, obvio. Nos gusta que se nos reconozca como un ente válido, obvio, está súper bueno. Pero por favor, decía un teólogo que la iglesia solo existe cuando está al servicio de los demás, cuando es comunidad para los demás. Entonces, como cristianos, si queremos participar siguiendo al Salvador, tenemos que pensar en los demás, abogar por los demás y no solo por nosotros. Por lo tanto, la búsqueda de privilegio, la búsqueda de una oportunidad para, no sé, tener su subsidio, hay que pensar en el bien común. Y obviamente, vuelvo al principio para terminar esta parte, no hay que mirar el proceso constitucional como un proceso evangelístico, porque no es un proceso evangelístico. La Constitución no es un tratado, no es una campaña evangelística, la Constitución es una casa común para la convivencia de las personas, sean cristianas, evangélicas o católicas, judías, musulmanas, ateas, agnósticas. Todos tenemos derecho a vivir en paz, a vivir respetando los unos a los otros y pudiendo ser como somos en dignidad. Eso es lo que busca el derecho. Es un propósito todavía más pequeño que el del cristianismo, porque el cristianismo busca, ¿no es cierto?, glorificar a Dios y amar al prójimo. Pero dentro de ese amar al prójimo se entiende este elemento de la convivencia sana, tolerante, amable, llena de paz, llena de buenos frutos, que es lo que el mundo necesita. ¿Me explico? Bien, entonces, a no olvidarse de los valores cristianos relativos a la convivencia, defensa de los pobres y los menesterosos, Proverbios 29:7, 31:9, igualdad con el extranjero, Levítico 19:33 al 34, la protección de la creación del Señor en la tierra y su plenitud. La estamos destruyendo, la estamos contaminando, estamos acabando con la creación y eso es pecado. El Señor nos entregó, nos prestó la tierra, ¿para qué? Para que la cuidáramos y la estamos destruyendo. La no discriminación. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que no hace acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas en la Biblia? Discriminación. La discriminación es abominación delante del Señor. La acumulación. ¿Qué dijo Jesús? No podéis servir a Dios y a las riquezas. La acumulación es un problema social grave. La ambición. Entender el gobierno como el servicio. No entender el gobierno como servirse. Jesús dijo esta crítica ácida. Dijo, ¿ustedes han visto que los gobernantes, le dijo a sus discípulos, los gobernantes oprimen a su gente y le hacen darles regalos, le hacen injusticia? Pero entre ustedes no debe ser así, sino el que quiera ser mayor debe servir. La igualdad tributaria. Jesús hace una crítica muy ácida a el tema de los impuestos. Le pregunta a Pedro, ¿a quién le cobran los impuestos los poderosos? ¿A sus hijos o a los de su enemigo? Ciertamente a los otros, pero no a ellos mismos. En Chile, los ricos pagan menos impuestos que los pobres. Esa es una realidad. Y obviamente dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay las cosas relativas a la convivencia, relativas a la justicia, relativas a la igualdad, son elementos del derecho y son elementos para el cristianismo también, pero no todas. Si hay gente en este país que es atea, que adora imágenes, que no quiere vivir una sexualidad como nosotros la vivimos, eso no es ámbito del derecho, eso es ámbito de la evangelización. Y esa evangelización no es con pistola, no es con espada, no es con ejército, no sé si me explico, es predicando el evangelio con tu ejemplo y diciendo yo creo en esta manera de vivir, no es persiguiendo a la gente. Eso es lo que los evangélicos latinoamericanos y en África y en otros países no estamos comprendiendo.
la no corrupción, ya no favorecer al rico, la no usura, el cobro de intereses. En Chile las tasas de interés son tan elevadas que en muchos países sería delito. Ya la no explotación, no explotar a los trabajadores, eso no es comunismo, eso es Santiago capítulo 5. Bueno, los comunistas tienen un mensaje similar, pero bueno, estaremos de acuerdo con eso. Jugar con un juicio justo, no engañar en los precios, el tema de la colusión. ¿Qué hemos dicho por el problema de la colusión? No hemos dicho mucho, yo creo que nada. Pero de acuerdo con las escrituras, sí es un problema. Bueno, aquí tengo un pasaje demasiado largo, ya, pero dejemos, vamos 8.4, dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, y diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de sus obras. Si ustedes analizan este pasaje, un pasaje profético de denuncia de la injusticia, está relacionado con, por ejemplo, lo que hablaba de la colusión. Por ejemplo, ponerse de acuerdo, dice aquí: achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. Dice: y venderemos los desechos del trigo, o sea, vender las partes más malas de la comida. No sé si han visto el problema alimentario que tenemos en el mundo, que básicamente la gente compra algo que dice sabor a, pero es solo basura. Eso aparece aquí. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Nada. Y esos son valores cristianos. Y los hemos desconocido, nos hemos enfocado en la conciencia ajena, hemos querido transformar el derecho en una herramienta de proselitismo y no una herramienta de convivencia. Y el derecho es eso, una herramienta de convivencia. Bien, tenía más pasajes, pero creo que ahí estamos. Muchas gracias. Bien, querido hermano, le agradecemos a Esteban por participar en esta charla, ¿cierto? Y tenemos un hermoso tiempo ahora para hacer preguntas. Creo que hay bastantes dudas que Esteban nos puede compartir, con el fin también de estar preparados en todo este estallido social que estamos viviendo y en este proceso constituyente que muy pronto vamos a tener que enfrentar. Así que, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer la primera. Hemos visto algunos grupos por las redes sociales un poco metiendo miedo con este proceso constituyente y aconsejando que tenemos que votar que no, porque, bueno, estas cosas que se han dicho, que van a sacar a Dios de la Constitución, que nos van a perseguir, van a cerrar los templos, nos van a quitar las Biblias, etcétera, etcétera. Bastante miedo. No nos van a dejar predicar en las calles, nos van a cobrar impuestos, etcétera, etcétera. La idea de esta pregunta también es acercar este miedo a lo que se está transmitiendo en las redes sociales y cuál debe ser nuestra postura. Sobre todo con este tema reactivo también para nosotros los cristianos sobre la homosexualidad, la adopción homoparental, que esta nueva constitución va a permitir todo eso que va en contra de nuestros valores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu postura respecto de eso? ¿Ahí sí? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Esta es la pregunta que uno espera, ¿no? La pregunta clave. Efectivamente, hay algunas personas que están asustando bastante con este proceso constitucional. Y van a decir, por ejemplo, que van a eliminar a Dios de la Constitución. ¿Ya? Bueno, si ustedes leen la Constitución, se van a dar cuenta que Dios no está en la Constitución. Ya no está en ninguna parte. No dice Chile es un estado confesional, o Chile cree en Dios o no cree en Dios. Y eso es muy bueno para nosotros, los evangélicos, porque nosotros luchamos por eso. Porque a partir de eso, como minoría religiosa, pudimos tener derecho a ser abiertamente evangélicos en la calle. Antes no se podía hacer eso.
Y es normal que una constitución no hable de Dios, y es tan normal como que una receta médica no hable de Dios. Si a mí me pasa una receta médica y dice usted tiene que tomarse tal medicamento y no dice ninguna parte de Dios, bueno, la receta médica funciona perfecto porque su propósito es que yo me mejore tomando el medicamento. La Constitución no menciona a Dios porque la Constitución no se trata de Dios, se trata de convivencia de las personas. Y su propósito es ese, ¿ya? Obviamente la receta médica que nos dice Dios no quiere decir que yo no pueda creer que el Señor me va a sanar y orar y tener confianza de que mi vida y mi salud está en las manos de Él. El tema es que no es su propósito. La receta médica no es atea por eso. Así que estoy haciendo el paralelo bien. Así que por ese lado a Dios no lo van a sacar porque Dios no está en la Constitución. Y normalmente cuando algún Dios está en la Constitución, hay que tener ojo porque no es necesariamente el Dios de la Biblia o nuestro Dios, sino que el Dios del que tiene el poder. Entonces, en Chile los evangélicos, aunque tenemos una vocación de mayoría, como que fuéramos mayoría, no somos mayoría, somos minoría. Entonces vienen los católicos que son la mayoría y dicen pongamos a Dios aquí, entonces tenemos que agregar a la Virgencita también, tenemos que agregar, no sé, el Papa como infalible. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué pasa si nosotros nos vamos a un país con mayoría musulmana y dicen tenemos que tener a Dios en la Constitución? Bueno, ¿de qué Dios está hablando? ¿Del nuestro? ¿Del Dios verdadero? ¿De Alá? ¿De quién? Entonces uno tiene la tentación de decir, bueno, yo creo en Dios, Dios es lo máximo, Dios es maravilloso, ha sido bueno en mi vida, debería por lo tanto ponerlo en todo lugar. Sí, pero que cuando usted lo pone, lo que está haciendo es declarándole la guerra a quien no cree en el mismo Dios, y ahí se generan las guerras de religión. ¿Has visto cuando hay gente que dice, yo no creo en Dios porque en la historia las religiones se han matado entre ellas? Bueno, es por ese tipo de pensamiento y ese error no podemos volver a cometerlo. Respecto al tema de el asunto, por ejemplo, del matrimonio homosexual, yo les digo de manera muy honesta, se ha escuchado, lo van a escuchar y van a seguir escuchando grupos que van a decir, por ejemplo, que nuestra Constitución prohíbe el matrimonio homosexual cuando protege a la familia o prohíbe el aborto cuando establece la protección de la vida del que está por nacer. Podemos hablar largamente de esas posturas. Yo tengo una postura sobre eso que me ha valido muchas críticas, una postura más abierta, pero fuera del ámbito de las posturas, o sea, si usted me pregunta, yo le digo técnicamente la Constitución prohíbe el matrimonio igualitario, la respuesta es no. ¿La Constitución prohíbe el aborto? La respuesta es un enorme no. ¿Ya? Las personas que dicen eso o no saben o están faltando la verdad. Pero nuestra Constitución actual, tal como está redactada, no prohíbe el matrimonio homosexual. Lo que dice es se protege la familia. Pero ¿define la familia? No la define en ninguna parte. De hecho, ni siquiera en las leyes se define familia. Y por lo tanto, no sería inconstitucional una ley de matrimonio igualitario hoy. Y no lo va a ser mañana. Ahora, hay hartas cosas que ir despejando. Porque de hecho, el argumento de las personas que están a favor del matrimonio homosexual es precisamente por cuanto la Constitución protege a la familia, es que debería protegerse su familia. Si ustedes revisan el acuerdo del móvil con el Estado de Chile, lo que se utiliza como argumento para legislar en favor del matrimonio igualitario es precisamente la protección de la familia. Entonces, es un error pensar, por ejemplo, que el mundo progresista a favor del matrimonio gay quiere eliminar la protección de la familia. Porque esa no es la discusión. De hecho, les voy a poner un ejemplo, que yo los tengo acá porque estoy preparado para esta pregunta. Bueno, así dijo Sebastián Piñera cuando aprobó el ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja, o AUC en realidad. No existe un solo tipo de familia, existen múltiples formas y expresiones de familia. Todas estas familias, agregó, merecen respeto, merecen dignidad y merecen y van a tener el apoyo del Estado. Por eso el Acuerdo de Unión Civil no fue inconstitucional y contrario a la protección de la familia. La familia, además, la protección de la familia es un derecho humano, artículo 17, número 1 de la Convención Interamericana. El acuerdo dice que no pueden violarse estos derechos en la nueva Constitución. Y lo otro que es importante, los países que tienen matrimonio igualitario
también defienden la familia en sus constituciones, ¿ya? Constitución de Argentina, en especial la ley establecerá la protección integral de la familia. Constitución española, uno de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario. Los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Constitución uruguaya, que tiene matrimonio igualitario. La familia es base de la sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos de nuestra sociedad. Constitución alemana, también tiene matrimonio igualitario. El matrimonio y la familia gozarán de especial protección del ordenamiento estatal. O sea, hay una tremenda desconexión respecto al argumento legal, porque los países que tienen matrimonio igualitario no han eliminado la protección de la familia de sus constituciones, al contrario, ese es el argumento por el cual la aprueban. Ya, entonces este temor de que van a eliminar la constitución en ese aspecto, mire, si yo soy honesto, yo creo que ¿cómo se va a dar la discusión? No en que se elimine este elemento, sino que o lo van a dejar igual, o los grupos más conservadores van a tratar de decir ponga mejor la constitución que la familia que existe solamente entre un hombre y una mujer, y los grupos más progresistas van a decir que se protege la familia, las familias o todo tipo de familias. Esa va a ser en realidad la discusión, pero tiene que quedar súper claro que con la constitución del 80 el matrimonio igualitario es completamente aprobable, ¿ya? Entonces, en fin. Y aquí está de hecho el ejemplo de porque ustedes saben que la presidenta Bachelet presentó la ley de matrimonio igualitario y presentó el cambio de la constitución. Y ella también, que puso artículo primero, la familia en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. Las personas que creen o sostienen que el matrimonio igualitario está basado en la idea de eliminar la protección constitucional de la familia no entienden el debate jurídico que está detrás de ese debate o esa demanda. No sé si... Bueno, paradojalmente, de hecho, y aquí yo me pego un balazo a las piernas con mi ideario de respeto por las diversas modalidades de familia, los procesos de asamblea constituyente hechos en Latinoamérica, los más recientes, por ejemplo la Constitución de Bolivia, ganó la postura conservadora, porque de hecho el movimiento más de Bolivia es conservador. Matrimonio entre un hombre y una mujer se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos de los cónyuges. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también señala o da a entender que el matrimonio entre un hombre y una mujer, hecho por asamblea constituyente. La Constitución del Ecuador, no sé si lo puse acá, no. La Constitución del Ecuador, que es el proceso más reciente de asamblea constituyente, también señaló que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo no sé si ustedes han escuchado el ideario que hay como en el sector del mundo evangélico que piensa que como detrás de esto está la izquierda o Chávez, qué sé yo, y que quieren eliminar la protección de la familia. Es el colmo la desinformación de cómo son, digamos, las posturas en este ámbito, porque el matrimonio igualitario no es una postura de comunistas en el mundo. China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam no tienen matrimonio igualitario. ¿Qué países tienen matrimonio igualitario? Los países capitalistas. Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España, en fin. Entonces, hay como un ideario, un imaginario del mundo político evangélico que tiene como muy definido las posturas, así como súper claro que esto es así, así, pero creo que están muy desinformados. Y ese es el propósito de lo que estoy tratando de explicar.